Ya, continuamos. Ya hemos visto esta primera tabla de verdad. Ya, por factor tiempo no vamos a ver esta segunda tabla de verdad. Ya, eso lo van a ver ustedes. Y lo que sí vamos a ver es esta, ya la última, la más grande. Ya, entonces aquí tenemos lo que es el inciso C, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es la proposición compuesta. Y esa misma proposición compuesta la estamos copiando acá. Ya, ahora si nos fijamos en esa proposición compuesta, ya vamos a... ¿Cuántas proposiciones vamos a tener? Vamos a tener lo que es la P, tenemos lo que es la Q, tenemos la R y S. Aquí tenemos la P, ¿no? Que se está repitiendo. Tenemos la R, que también se está repitiendo. Tenemos la Q, que también se está repitiendo. Y la S, ¿no? Entonces, en sí tenemos 4 proposiciones. Ya les he dicho que la formulita para encontrar el número de filas va a ser 2 elevado a la n, donde n es igual al número de proposiciones, ¿no? Que tenemos. Entonces, para esta tabla de valores de verdad va a ser igual a 2 elevado a la 4, ¿no? Y eso nos va a dar igual a ¿cuánto? Nos va a dar igual a 16. Entonces, tenemos que tener 16 filas, ¿ya? Como están viendo. Vamos a tener lo que son 16 filas, ¿ya? Y tenemos ¿cuántas proposiciones? Tenemos 4. A ver. Ya. Tenemos 4 proposiciones y tenemos 16 filas, ¿no? Para la primera proposición, la primera mitad van a ser todos verdaderos, como están viendo. De las 16 filas, las primeras 8 van a ser verdaderas y las siguientes 8 van a ser falsas, ¿no? Luego vamos a ir subdividiendo para la siguiente proposición. No, para esta proposición Q, si vamos a ir subdividiendo, si estas 8 eran verdaderas, ahora la mitad de 8 va a ser 4. Entonces vamos a tener 4 verdaderas, 4 falsas. Ya luego vamos a tener 4 verdaderas, vamos a tener 4 falsas, ¿no? Aquí no se está viendo un falso, pero ahí está, ¿no? Esta parte. Sí, ahí está. Ahí tenemos lo que son 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, ¿no? Se va a ir subdividiendo. Y otra vuelta para la siguiente proposición se sigue subdividiendo, ¿no? Si aquí eran 4 verdaderas, ahora van a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, ¿ya? 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, ¿no? Y para la siguiente proposición, otra vuelta se va a ir subdividiendo, ¿no? Entonces va a ser verdadero. Si aquí eran 2, ahora va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Una verdadera, una falsa, ¿no? Y así de forma intercalada, ¿no? Recuerden que en la última proposición que tengamos siempre les tiene que salir de esa manera, ¿no? Verdadero, falso, sí, de esa manera intercalada. Ya una vez que tenemos todo esto, entonces directamente hay que hacer la tabla de valores de verdad. Ya, entonces, aquí para P, fíjense que no hay ninguna negación, no hay nada, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí en P, igualito, tal y como está, la tenemos que copiar aquí, ¿ya? Para lo que es Q, lo mismo, aquí no hay ninguna negación por delante, ¿no? Entonces, lo copiamos tal y como está también lo que es el Q, ¿no? Y con esos dos valores de verdad, o con esas dos proposiciones y sus valores de verdad, vamos a operar, ¿no? Porque está dentro de un paréntesis, ¿no? Tenemos que operar esas dos. ¿Ya con cuál vamos a operar? Con el entonces, ¿no? Con la condicional. Ya, entonces, lo único que hay que fijarnos acá cuando son tablas así largas es fijarnos cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Cuando es verdadero, entonces falso, es el único caso donde es equivalente a falso, ¿no? Entonces, fíjense, aquí toda esta parte es verdadero y toda esta parte es falso, entonces aquí va a ser todo falso. Entonces, fíjense, aquí todo esto es verdadero, todo esto es verdadero, antecedente y consecuente son verdaderos. Entonces, sí o sí nos va a dar todo verdadero, ¿no? Y ni siquiera tenemos que fijarnos la tabla, ¿no? Eso ya tienen que repasar, pero la tabla tienen que saber. Entonces, fíjense aquí todo el antecedente, a ver, haré de otro color. Todo el antecedente, fíjense, falso, 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 ¿no? Fíjense, todo el antecedente es falso, ¿no? Y el único caso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense, si todo este antecedente ya es falso, 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 ¿creen que aquí va a haber algún resultado que se vuelva falso? No, ¿no? Porque fíjense, sí o sí el antecedente tiene que ser verdadero para que haya la posibilidad de que se vuelva falso.
Pero si todo el antecedente aquí ya es falso, ya ni siquiera necesito fijarme esta columna, ¿no? Sí o sí el resultado va a ser verdadero, ¿no? Entonces así es como tiene que ir haciendo ya por lotes, ¿no? Por grupos, de forma más rápida. ¿No? Y otra vuelta les repito, todo eso está saliendo de acá, ¿no? De la parte de acá, de la condicional, ¿no? Fíjense, solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es falso. Si el antecedente es falso, fíjense, en cualquiera de los dos casos, el resultado siempre va a ser verdadero, no importa que sea aquí verdadero o aquí sea falso, consecuente, ¿no? Entonces, nada más eso se tienen que fijar. Ya, una vez que ya hemos hecho todo este paréntesis, vamos a pasar al siguiente paréntesis. Otra vuelta, aquí no hay negación, no hay nada, ¿no? Entonces copian tal y como está, ¿ya? El R, ¿no? Hay que hacer dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, ¿no? Entonces lo copian tal y como está el R. El S lo mismo, no hay ninguna negación, no hay nada, ¿no? No tenemos que negarlo, entonces lo mismo, copian verdadero, falso, ¿no? Y otra vuelta tenemos que operar con lo que es el, el condicional. Ya. Otra vuelta tenemos que operar con lo que es el condicional, ¿no? Entonces aquí verdadero, entonces verdadero, verdadero, ¿no? Verdadero, entonces falso, ahí sí, falso. No, aquí los antecedentes son falsos directamente, verdadero, no necesito ni ver esto. Aquí dos verdaderos, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Ah, verdadero, entonces falso, ahí se vuelve falso, ¿no? Aquí dos antecedentes falsos, directamente verdadero, ni siquiera necesito ver esto, ¿no? Aquí verdadero, entonces verdadero, 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 entonces falso, ah, en ese caso sí es falso, ¿no? Aquí tus dos antecedentes son falsos, directamente es verdadero, ni siquiera necesito ver esta columna. No, luego en acá, verdadero, entonces verdadero, 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 entonces falso, ahí se vuelve falso, ¿no? Es el único caso. Luego, si tus dos antecedentes otra vuelta falso, entonces aquí directamente verdadero, ni siquiera necesitas ver esta columna, ya de esa manera. Luego, para el siguiente paréntesis, sí, ya hemos operado ese paréntesis. Ahora, para el siguiente paréntesis, ¿no? Que tenemos acá. Otra vuelta, el P no le está afectando nada, copiamos tal y como está sus valores de verdad. El R es lo mismo, no hay ningún negado de R, nada, ¿no? Entonces copiamos tal y como está. Ya, y ahora, ¿con cuál tenemos que operar? Con el O. Ya, fíjense, con el O. Ahora, ¿qué nos decía el O? Que es la disyunción, ya, esto del débil no mucho, disyunción, el O, ya el O normal, el O, perdón, la disyunción inclusiva. ¿Qué nos decía? Basta que haya un verdadero, fíjense, basta que haya un verdadero, todo el resultado se vuelve verdadero. Solo si los dos son falsos, el resultado es falso. ¿No? Entonces, fíjense, con este O, toda esta primera parte, fíjense, todo este P hasta acá es verdadero, ¿no? Entonces, basta que haya un verdadero, solo uno tiene que ser verdadero, todo el resultado se vuelve verdadero, ¿ya? Fíjense, todo el resultado se vuelve verdadero, entre P o R, ¿no? Entonces, no importa que aquí sea verdadero, verdadero, o no importa que aquí haya un falso, aquí va a ser verdadero. Entonces, ni siquiera necesitamos ver ya esta columna. Basta que uno sea verdadero, todo el resultado va a ser verdadero, ¿no? Entonces, fíjense, luego la segunda parte, todo esto es falso. Entonces, ahí sí tenemos que ver esta otra columna, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo falso o verdadero, ¿no? Pero como tengo un verdadero, se vuelve verdadero. Aquí tengo un falso y aquí tengo un verdadero. Como tengo un verdadero, se vuelve verdadero. Y fíjense, en este caso hay dos falsos, ¿no? Falso, 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 falso. Solo en ese caso, si ambos son falsos con el O, entonces se vuelve falso el resultado final. Ahí fíjense aquí, otra vuelta tengo dos verdaderos, ni siquiera necesito fijarme esto, otra vuelta coloco dos verdaderos, ¿no? Entonces solo en ese caso se vuelve falso. Ya, paso con el siguiente paréntesis. Ya lo mismo, no hay ninguna negación ya para esta parte de 16 filas, ¿no? Para esta tabla más grande. Ya, entonces el Q lo copio tal y como está, ¿no? Fíjense, tal y como está, estoy copiando el Q. El S lo mismo, tal y como está, estoy copiando el S. Y otra vuelta tengo que operar con el O, ¿no? Entonces fíjense, ya ahí facilito, ¿no? Todo esto primero le está dando un O, directamente va a ser verdadero, ¿no? Perdón, estas cuatro filas, estas primeras cuatro filas son verdaderas, entonces el resultado directamente va a ser verdadero, ¿no? Ni siquiera necesito fijarme ya está esa otra columna. Ya, ahora en cambio en acá, aquí son falsos, ¿no? Entonces sí o sí necesito fijarme en esta otra parte.
Aquí tengo un verdadero, se vuelve verdadero. Aquí tengo un falso, no, aquí tengo dos falsos, se vuelve falso, ¿no? Aquí tengo un verdadero, ya directamente verdadero. Aquí tengo dos falsos, ahí en ese caso, recién falso, ¿no? Luego fíjense, otra vuelta aquí tengo cuatro verdaderos, entonces todo esto directamente verdadero. Ni siquiera necesito ya ver esta columna. Luego aquí tengo que tener cuatro falsos. Entonces fíjense, aquí tengo los cuatro falsos, ¿no? Ahí sí tengo que fijarme. Aquí tengo un verdadero, se vuelve verdadero. Si tengo dos falsos, el resultado va a ser falso. Falso, verdadero, verdadero. Y si tengo dos falsos, otra vuelta, falso, ¿no? Entonces, como están viendo, si dominan lo que es las tablas, va a ser rapidito, ¿no? Incluso ni siquiera, como han visto, no hemos tardado haciendo eso y eso que les estoy explicando. Ya, una vez que tengo los resultados, fíjense, aquí tengo un corchete, ¿no? Y dentro de este corchete tengo lo que son tres paréntesis, ya tres paréntesis, los cuales no están, no están, ¿qué se llama? No están unidos, ¿no? Los tres paréntesis están separados, ¿ya? Entonces, cómo puedo yo operar, ¿no? Si no hay un orden claro, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden hacer en este tipo de casos es asociar, ya pueden utilizar la propiedad asociativa. Ya fíjense que aquí tengo un i, aquí tengo un i, ¿no? Es como tener, qué sé yo, es como tener un más y aquí tengo un más, ¿no? Aquí tengo 2 por 3, ¿no? Aquí ustedes asocian, ubican esto. Aquí yo tuviera un 2 por 3, ¿no? Digamos. Entonces yo asocio, ¿no? Este 2 por 3 más este 2 por 3 primero y luego recién opera el 4 por 5, ¿no? De esa misma manera, ya es algo semejante. Entonces ustedes pueden asociar, ¿ya? Siempre y cuando tengan el mismo operador lógico, que en este caso es el i. Entonces yo puedo tomar estos dos primeros, ¿ya? Estos dos, los tomo y el resultado de este paréntesis lo opero con el resultado de este otro paréntesis. ¿Con cuál voy a operar? Con este i. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué me dice por el chat? Si es diferente operador, no se puede agrupar. Ah, buena pregunta. ¿De quién es Alama Mani? Ya, si el operador es diferente, no se puede agrupar. Buena pregunta, ¿ya? Pero en el examen, ¿ya? En el examen o en el ejercicio que tengan, no les van a poner operador diferente, sin que esté agrupado. Imagínense que aquí es un O. Sí o sí el libro te va a colocar de esta manera. Sí o sí te lo va a colocar un corchete, ¿ya? El libro simplemente aquí no está colocando el corchete para que nosotros podamos agrupar cualquiera de esos dos. Pero si es que fuera distinto, no pueden agrupar, ¿ya? Más adelante vamos a ver otras formas de hacer lo que es, de lo que es, ¿qué se llama? Vamos a simplificar proposiciones y ahí vamos a estudiar lo que son las leyes de simplificación y ahí va a quedar mucho más claro cuándo podemos agrupar o cuándo no podemos agrupar, ¿ya? Pero con la única idea que ahorita se tienen que quedar es que si son iguales, sí pueden agrupar, ¿ya? Si es que no fueran iguales, no pueden agrupar, ¿ya? Continuamos. Entonces, como les decía, vamos a agrupar este con este, ¿no? Ahí estamos agrupando y operamos el resultado de este con el resultado de este. ¿Con cuál operador lógico? Con el i, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía el i? Basta que uno sea falso, todo se vuelve falso, ¿no? Aquí está, ¿no? Basta que uno sea falso, fíjense, aquí hay un falso, los dos son falsos, directamente se vuelve falso, ¿no? Entonces, eso es lo único que se tienen que fijar. Si alguno de esos es falso, directamente el resultado final es falso. Si ambos son verdaderos, el resultado final es verdadero. Ya, ¿no? Entonces aquí hay verdaderos, eso no me dice nada, ¿no? Entonces fíjense, aquí hay un falso, ¿no? Falso y verdadero, ahí es falso, ¿no? En estos casos, verdadero y verdadero, verdadero. Aquí estos dos son verdaderos, estos dos son verdaderos, el resultado va a ser verdadero, ¿no? En cambio, en acá, otra vuelta lo mismo. Fíjense, estos cuatro ya son falsos, entonces yo ya sé que el resultado final va a ser falso, ¿no? Ni siquiera necesito ver esta otra columna, ¿no? Basta que haya un falso, entonces todo el resultado final es falso, ¿no? Ahora, en este otro caso, fíjense que todo el resultado es verdadero, entonces ahí sí o sí obligatoriamente tengo que venir a fijarme en la otra columna, ¿no? Entonces aquí verdadero y verdadero me da verdadero, verdadero y falso me da falso, ¿no? Un falso ahí. Aquí hay cuatro, perdón, aquí hay tres verdaderos, ¿no? Entonces aquí también hay tres verdaderos, directamente tres verdaderos. No, aquí hay un falso, ¿no? Entonces aquí directamente sería falso. Aquí hay verdadero y aquí va a ser
verdadero, ¿no? Basta que haya un falso, es falso. Si ambos son verdaderos, es verdadero, ¿no? Entonces, hasta ahí ya estamos operando lo que son estos dos paréntesis, ¿ya? Ahora, el resultado de este, a ver, me han hecho otra pregunta, creo. Auxiliar, ¿podría aceptar a Castro Cristian? Castro Cristian. No hay ningún Castro Cristian. No, no hay Castros Cristian. Me están troleando, es el cantante Cristian Castro. ¿Quién es el que me ha troleado? El Alama Mani. Vamos a banear a Alama Mani Joel. Ya, no hay ningún Cristian Castro. No hay ningún Cristian Castro. En la sala de espera. Ya, vamos a operar, ¿no? Como les decía, el resultado de todo este corchete, ¿no? Como ya hemos agrupado, ahora vamos a operarlo con el resultado de este paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos paréntesis al final están dentro del otro corchete, ¿no? Entonces vamos a operar este resultado con este resultado del paréntesis. ¿Con cuál operador lógico vamos a operar? Con este, ¿no? Con el i, ¿no? Que están viendo acá, con este i. Ya lo mismo, si es que alguno de ellos es falso, directamente se vuelve falso, ¿no? En este caso aquí es verdadero. A ver, esto lo colocaré nomás. Está todo esto. Esto y esto. Ya, para que se ubiquen, ¿no? Ya, entonces fíjense que es verdadero y con este y verdadero se vuelve verdadero, ¿no? Basta que hay un falso ya directamente falso, ¿no? Ni siquiera necesito fijarme esto. Aquí hay dos verdaderos, aquí hay dos verdaderos, dos verdaderos. Acá hay cuatro falsos, el resultado directamente son cuatro falsos, ¿no? Ni siquiera necesito fijarme esto. Aquí hay un verdadero, entonces se vuelve verdadero. Aquí hay un falso, el resultado final directamente va a ser falso, ¿no? Aquí hay tres verdaderos, aquí hay dos falsos, esos van a ser falsos. Solo en aquí, en la tercera, es verdadero, entonces, como ambos son verdaderos, fíjense, entonces aquí va a ser verdadero. No, aquí hay un falso, directamente el resultado final es falso, y si aquí hay dos verdaderos, acá hay dos falsos, no, directamente falso, ¿no? Basta que haya un falso, se vuelve todo falso con él, y ya, una vez que he encontrado el resultado final de todo este corchete que tenía los tres paréntesis, voy a operar ¿con cuál? Con el paréntesis que está fuera del corchete, ¿no? En ese orden. Entonces voy a operar esto, todo esto que está acá, con el resultado de ese corchete. ¿Con qué operador lógico voy a operar? Con este, con el condicional, con el entonces, ¿no? Ahora lo mismo, ¿qué nos decía el entonces? Si es que el antecedente es falso, ¿no? Si es que el antecedente es falso, directamente el resultado va a ser verdadero, ¿no? Entonces, fíjense, aquí el antecedente es falso, directamente es verdadero. Si el antecedente es falso, perdón, si el antecedente es verdadero, hay que fijarnos el consecuente, ¿no? Entonces, aquí sería verdadero. Entonces, verdadero, ahí es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, ahí es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, ahí nos va a dar verdadero, ¿no? Aquí todo esto es falso, entonces el resultado final es falso. Aquí verdadero, entonces verdadero, verdadero, ¿no? Y si todo esto es falso, el antecedente, directamente todo esto es verdadero. Ni siquiera necesitamos fijarnos esto. Ya, luego en acá, verdadero, entonces verdadero va a ser verdadero. Y si todo esto es falso, ¿no? Fíjense, directamente todo el resultado final va a ser verdadero, ¿no? Ni siquiera necesito fijarme esto, ¿no? Ya eso es cuestión de que ustedes le echen una practicada. Ya, hasta ahí sería lo que es tablas de valores de verdad. Si alguien tuviera alguna pregunta, algo. Por ejemplo, en aquí tal vez un poquito podemos ver, ya, para que ustedes repasen. Ya, fíjense, aquí tenemos toda la proposición compuesta, que es del inciso B. Ya, esta parte igual no. Para que participen en algunas expediciones experimentales. Ya están chayando. Ya, ¿qué les decía? A ver. Sí, estaba jugando. Ya, se me está yendo. Ya.
Todo esto lo que estamos avanzando, todo este Word les voy a enviar por PDF, ¿ya? Así que cuando yo les digo este ejercicio no o este ejercicio sí por factor de tiempo, no se preocupen que les voy a enviar el PDF con todos estos ejercicios al grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que depende de ustedes, ¿no? Si quieren copiar también, si es que quieren practicar, pero igual les voy a enviar el PDF. Y ahora lo que les decía, en esta proposición compuesta, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos lo que es la P, Q, tenemos R, tenemos P que se repite, tenemos R, tenemos Q, ¿no? Que se repite, ¿no? Entonces tenemos tres proposiciones. El número de filas que vamos a tener en esta tabla de valores de verdad va a ser igual a 2 elevado a 3 y eso es igual a 8, ¿no? Entonces tenemos 8 filas, ¿ya? Las 4 primeras filas van a ser verdaderas, las 4 segundas filas van a ser falsas, ¿no? Se va a ir subdividiendo. Si eran 4, ahora va a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, ¿no? Y luego se va a ir subdividiendo otra vuelta. Va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? En la última proposición siempre nos tiene que quedar de esta manera. Verdadero, falso, de esa forma intercalada. Ya, ahora, ¿qué es lo interesante de este ejercicio? El bicondicional, ¿ya? Eso es lo único interesante que les voy a explicar de esta tabla de valores de verdad. ¿Qué es lo que pasa con esta bicondicional? Otra vuelta aquí, el Q lo copiamos tal y como está. Fíjense, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, ¿no? El R lo mismo, copiamos tal y como está. Verdadero, falso, ¿no? Intercalado. Y ahora vamos a operar con el bicondicional. ¿Qué nos decía el bicondicional? Solo si ambos son iguales va a ser verdadero, ¿ya? Solo si ambos son iguales. ¿No? Fíjense aquí, ambos son iguales. Verdadero y verdadero, no, perdón, verdadero, sí, solo sí, verdadero, ¿no? Entonces el resultado es verdadero. Si ambos son distintos con el bicondicional, es falso, ¿no? Fíjense, aquí tenemos verdadero, falso, directamente falso. Falso, verdadero, directamente falso. Falso, falso, a ambos son iguales, ¿no? Entonces es verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, ambos son iguales, verdadero. ¿No? Aquí hay verdadero, aquí hay falso, entonces falso, ¿no? Porque son distintos, ¿no? Aquí igual lo mismo. Falso, verdadero, son distintos, falso. Falso, sí, solo sí, falso, como ambos son iguales, entonces aquí va a ser verdadero, ¿no? Y aquí lo mismo está operando con el bicondicional. Luego ya estamos bien, luego ya está operando con conectivos lógicos que ya conocemos, como lo que es el o, como, ¿no? Aquí la negación, ¿no? Fíjense, aquí tenemos negación de P, ¿no? Entonces, todos estos 4 primeros que son verdaderos se van a volver falsos. Estos que son falsos con la negación se van a volver verdaderos, ¿no? Porque hay una negación. ¿Ya? Entonces, eso es lo único interesante de esta tabla de valores de verdad, que ustedes lo van a ver ya cuando les envíe el PDF, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Todo esto, lo que estamos haciendo está en base a estas tablas de valores de verdad, ¿no? A la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, ¿no? Si ambos son iguales, es verdadero. Si ambos son distintos, es falso, ¿no? Si ambos son iguales, verdadero. ¿Ya? Y el último que no estamos tocando, pero yo creo que vamos a realizarlo en una clase extra. Eso también vamos a tener una clase extra cuando estén a punto de dar su parcial, ¿ya? Cuando estén a punto de dar su parcial vamos a tener una clase extra. Y ahí voy a tratar de meterlo una tabla de valores de verdad que tenga esta disyunción fuerte, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo que hemos hecho acá con el I, con el O, ¿no? Fíjense que aquí tienen sus reglas, es lo mismo. Si ambos son iguales, es falso. Si ambos son diferentes, es verdadero. Y si ambos son iguales, otra vuelta, falso, ¿no? Entonces, eso nada más. Ya, esa sería la parte de tabla de valores de verdad. Ya vamos a continuar con otro tipo de ejercicios. Ya, en este caso, para el ejercicio 2, sean Q y S proposiciones cualquiera, ¿ya? Y P y R proposiciones tales que toda esta proposición compuesta es verdadera. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ya, esto igual se basa en tablas de valores de verdad, ¿ya? Tienen que repasar, y otra vuelta les repito, repasen esto, ¿ya? Y otra vuelta también les repito que son 4 parciales y si ustedes se tiran en 2 parciales o se tiran en 3 parciales, sí o sí van a dar un cuarto parcial. Así que les conviene siempre aprovechar el primer parcial, ya por eso es importante también que repasen esto. Ya no hay examen final, ya cuidado, se confíen que van a aprobar en el final, no hay en la materia. En esta materia, ¿no? En otras materias sí normal hay examen final. Ya, entonces, toda esta proposición, el primer dato que nos dan es que toda esta proposición compuesta es verdadera, ¿no? Entonces, por eso, fíjense, toda esa proposición que nos daba acá, la estoy, no igualando. Esto es es otro nuevo símbolo que tienen que conocer. Ya, por ejemplo, nosotros conocemos el símbolo de igual, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar 9 igual a 9, X igual a Y más 2, ¿no? El símbolo de igual, ¿ya?
Este es otro símbolo, ¿ya? Es un símbolo con 3 rayitas, ¿no? No es con 2 rayitas como el igual, sino es con 3 rayitas, ¿ya? Lo que significa es equivalencia, ya no es igualdad, sino significa equivalencia, ¿no? Entonces, toda esta proposición es equivalente a verdadero, ya se lee de esa manera, no es que toda esta proposición es igual a verdadero, ya está, tienen que tener en cuenta. Ya, entonces, si toda esta proposición es equivalente a verdadero, ¿no? Ya fíjense, toda esta proposición es equivalente a verdadero, ya, ¿cuál es el valor de verdad de lo que está dentro del paréntesis? ¿Cuál va a ser el valor de verdad, valor de verdad de lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Y eso, ¿cómo nos vamos a ubicar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, ¿cuál es el negado de falso? Eso es equivalente a verdadero, ¿sí o no? Si nosotros negamos el falso, es equivalente a verdadero. Si nosotros negamos el verdadero, eso es equivalente a falso, ¿no? Eso es lo más lógico, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿a qué se parece más? Se parece más lo que tengo acá. Todo esto. Equivalente a verdadero, ¿no? Se parece a esto, a esta primera parte, fíjense, equivalente a verdadero. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis, fíjense, todo lo que está dentro del paréntesis, porque aquí afuera ya está la negación, fíjense, aquí afuera está la negación. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis tiene que ser equivalente a ¿qué? Tiene que ser equivalente a falso, ¿no? Sí o sí, para que se cumpla esta condición, porque de otra forma, fíjense que no se cumple, ¿ya? Bueno, ya, no. ¿No? Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis tiene que ser falso, ¿no? Y ahora fíjense, aquí tengo negado de P o R, ¿no? Y eso es equivalente a falso, me está diciendo. ¿En qué caso se vuelve falso una proposición? ¿En qué caso, en qué valores de verdad se vuelve falsa una proposición? Con el O. Ojito que es el O, no es el I. Esto es un O. ¿En qué caso se vuelve falso? Solo si ambos son falsos, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en la tabla de valores de verdad. Si ambos son falsos, es decir, nos va a dar falso, ¿no? Porque ya sabemos que verdadero o falso, esto es equivalente a ¿qué? A verdadero, ¿no? Si tenemos falso o verdadero, eso es equivalente a verdadero. Si tenemos verdadero o verdadero, eso es equivalente a verdadero. No, basta que haya un o, toda la proposición se vuelve verdadera. Basta que haya un o, perdón, basta que haya un verdadero con el o, toda la proposición se vuelve verdadera, ¿no? Entonces, el único caso en que se vuelve falsa con el o es si ambos son falsos. Falso o falso, ese es equivalente a falso, ¿no? Entonces, el negado de P, ya fíjense, va a ser falso, ¿no? El negado de P es falso y R también tendría que ser falso, porque nos está dando como dato que todo esto es equivalente a falso. Entonces, si nos da eso, entonces sí o sí, negado de P es equivalente a falso y R es equivalente a falso. Si el negado de P es equivalente a falso, ¿P a qué es equivalente? Obviamente va a ser equivalente a verdadero, ¿no? El negado de verdadero nos da falso, ¿no? Lo que tenemos aquí, ¿ya? Si es que están haciendo mucho, si es que no me lo están entendiendo muy bien o algo, ven la grabación, ¿ya? O me preguntan ahorita, ¿qué dicen? Si tengo compañeros que quieren ingresar a la sala de espera, ¿será que los puedo aceptar? Ya aceptado. Ah, no, hay 2 más. Listo. Esos son. Ya, entonces, esa parte, ¿no? Entonces, P es equivalente a verdadero y R es equivalente a falso, ¿no? Otra vuelta, ¿de dónde estamos sacando todo esto? Si es que todavía nos están ubicando. Estamos sacando de aquí, ¿no? ¿Con cuál estamos trabajando ahorita? Con el O, ¿no? Fíjense la B volca, o la, perdón, la B labial, ya, entre comillas, ¿no? B labial. Ya, este símbolo es la O, ¿no ve? Entonces aquí verdadero, ya, esta B mayúscula es verdadero, ¿ya? Y esta B minúscula es el O. Cuidado, se confundan eso también. Y entonces aquí tengo perdón, el único caso en que se vuelve falso, fíjense, es solo si ambos son falsos, ¿no? En cualquier otro caso siempre es verdadero. Si hay un o, es verdadero. Si ambos son falsos, es falso, ¿no? Lo que les decía acá.
Ya, si ambos tienen que ser sí o sí falsos para que el resultado sea falso, ¿no? Entonces, de ahí es que negado de P es falso, todo esto, incluyendo su negación, tiene que ser falso, ¿no? Y el R también tiene que ser falso. ¿Ya? Y si el negado de P es falso, entonces P es equivalente a verdadero, ¿no? Entonces ahí tengo los dos valores de verdad. Y una vez que tengo esos dos valores de verdad, fíjense que me dice, nos da ahí la proposición es verdadera, hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Y acá es decir, empieza lo que es lo que tengo que hallar, ¿no? Fíjense, esto es lo que tengo que hallar, su valor de verdad. ¿No? ¿Cómo hallo su valor de verdad? Reemplazando este P y reemplazando este R, ¿no? Entonces, en vez de R, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar falso. En vez de Q, ¿qué voy a colocar? Q no conozco. Fíjense, Q y S son proposiciones cualesquiera, ¿no? Entonces, no conozco P, no conozco Q y S. Entonces, en Q y en S no reemplazo nada. ¿No? Fíjense que aquí tengo P, ¿no? Entonces, en vez de P, otra vuelta reemplazo verdadero. Ya, entonces aquí igual tengo P, en vez de P voy a reemplazar verdadero, ¿no? En S no sé cuál es S, ¿no? Dice proporciones cualquiera, lo copio tal y como está. Y en R, fíjense, otra vuelta coloco verdadero, ¿no? Ya, ahora en aquí, negación de falso, ¿a qué va a ser equivalente? A verdadero, ¿no? Ya eso directamente, ¿no? Aquí tengo I, Q, ¿ya? Luego en acá, negación de verdadero, ¿a qué va a ser equivalente? A falso, ¿no? Entonces ahí tengo el falso. Aquí, verdadero y S, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a S, pero cómo voy a saber esta parte? Ya, por ejemplo, si yo tengo verdadero y S, donde yo no conozco el valor de verdad de S, ¿no? No sé si es falso o no sé si es verdadero. Entonces yo tengo que analizar las dos posibilidades, ¿ya? Estos ejercicios medio que al final tal vez debería poner, ¿ya? Me estoy arrepintiendo de poner aquí al principio. ¿Eso por qué? Porque lo vamos a ver más a detalle con lo que son las leyes lógicas. Ya, este ejercicio lo vamos a realizar al final, ya. Ahorita medio que no tiene mucho sentido, porque esto pareciera que me lo estoy sacando de debajo de la mesa, ¿no? Entonces, esto al final, ¿ya? Vamos a avanzar a lo que son las leyes lógicas y vamos a volver a este ejercicio, ¿ya? Pero hasta esta parte yo espero que se haya entendido, ¿ya? Esta parte, sí, que no corresponde que esté en esta posición. Ya, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ya que este ejercicio tiene que ver igual con lo que son las tablas de valores de verdad, ya, en donde se utiliza más lo que son las tablas de valores de verdad es al determinar si las proposiciones son equivalentes, ¿no? Ya hemos visto qué es una equivalencia, bueno, un poquito hemos visto, espérenme. Ya hemos visto lo que es la equivalencia, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos dos proposiciones compuestas que son largas, ¿no? Aquí tengo lo que es la primera proposición, ¿no? Fíjense, ahí está la primera proposición. Aquí está la segunda proposición, ¿ya? Entonces, yo tengo que determinar si estas proposiciones son equivalentes. ¿A qué se refiere que las proposiciones sean equivalentes? Cuando el resultado final de su tabla de valores de verdad es igual, es el mismo, entonces ambas proposiciones son equivalentes. Ya, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? Fíjense, el resultado final de todo esto va a ser esto, ¿ya? Todo esto va a ser el resultado final de toda esta proposición. Y de toda esta proposición, ya fíjense que tengo un corchete, luego el resultado de este corchete lo voy a operar con esta negación, ¿no? Y de todo esto lo voy a operar con este i, ¿no? Entonces el resultado final es este. ¿No? Y fíjense que el resultado final de las tablas de valores de verdad, fíjense que es el mismo, falso, 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 verdadero, verdadero, ¿no? Fíjense, verdadero, verdadero, y todo lo demás es falso, ¿no? Y aquí fíjense, todo lo demás es falso. Fíjense que el resultado es el mismo, y cuando ambos resultados son los mismos, aunque las proposiciones, como están viendo, sean diferentes, ambas proposiciones son equivalentes, ¿no? Algo parecido a que son iguales, ¿no? En el fondo. Ya se va a acabar el tiempo, ahorita nos queda 2 minutos. Ya estamos cerca de las 8. Voy a sacarles, captura ya. Captura de la asistencia. Me están escribiendo por el chat que les deje entrar. Les estoy dejando entrar, pero tienen que estar con su número de carnet y con su nombre completo, por lo menos apellido paterno y su nombre, ¿no? Por lo que ya hemos visto, ya no es mi culpa
no sé quién habrá pasado, ¿no? El link también sería bueno, por ejemplo, les estoy diciendo, ¿no? Averigüen quién es el que pasa el link y lo vamos a eliminar y ya no vamos a estar con este tipo de cosas, sino directo van a entrar. Ya nunca he tenido este tipo de ataques, este tipo de ciberataques, este tipo de troleos, ya nunca me ha pasado, digamos. Tal vez ustedes por lo que son nuevitos, ¿no? Están un poco alegres, en 5 años soy ingeniero, pero después del primer semestre todos nos volvemos tristes, ¿ya? No andamos alegres. Y ya nadie intenta jugar bromas, nada, ¿no? Entonces, debe ser por eso, por lo que son nuevitos. Ya, otra vuelta, se va a cortar la sesión y en 5 minutos volvemos a entrar a las 7:40.